El mercado habla claro, se ha formado un patrón muy potente que puede marcar todo el año. Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Vamos a ver las estadísticas que se acaban de activar y también analizaremos índices y acciones destacadas. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, como siempre vamos a ir al grano. Aquí tenemos la estadística tan potente que se acaba de activar y es que hemos finalizado enero con ganancias en el S&P 500 y cuando esto sucede aquí tenemos estadísticas históricas desde el año 1950. En el 89% de los casos el S&P a 12 meses termina en positivo con una rentabilidad a 31 de diciembre prácticamente de un 17%, una rentabilidad muy jugosa. Además, fíjate, la máxima pérdida de media se sitúa únicamente en un menos 3,68% y el máximo drawdown de media se sitúa en un menos 10,51%. Ahora en la siguiente diapositiva vemos la media del camino desde que se genera la señal de un enero positivo. Fíjate que de febrero a abril se mantiene prácticamente, bastante plano, pero a partir de ahí ya empiezan las subidas importantes para finalizar el año con un 16,90%. Esto contrasta cuando enero termina en negativo. Con un enero negativo, al finalizar el año de media, el S&P 500 termina con una rentabilidad de un menos 1,8%. Por tanto, ha sido muy importante finalizar enero en positivo. Vamos a ver si finalmente se cumple la estadística. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a subir en línea recta. De hecho, el mes de febrero históricamente no suele ser demasiado positivo. Aquí tenemos rentabilidades desde el año 1950 con este color medio amarillo, medio anaranjado. Rentabilidades de los 20 últimos años con color azul. Rentabilidades de los 10 últimos años con color verde. Y aquí rentabilidades teniendo en cuenta que estamos ante un año midterm. Así a primera vista y dando un poquito igual el espacio temporal, ya podemos ver cómo febrero no suele ser de los mejores meses del año. Por tanto, que a nadie le extrañe que venga algún tipo de dificultad, no sería nada raro. Después ya marzo y abril suelen venir bastante positivos. Ahora vamos a ver otra estadística, en este caso se activó el pasado día 23 de enero. No la traje la semana pasada porque no la tenía disponible, pero me parece bastante potente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos qué sucede en el S&P 500 cuando se suceden 2 semanas consecutivas con pérdidas después de más de un año sin tenerlas. Fíjate, a 6 meses. 100% de acierto, en todas las señales tenemos rentabilidades positivas con una media de rentabilidad del 10,64%. A 9 meses vista igual, 100% de positivos con una media de rentabilidad del 15,26%. Estadística, por tanto, bastante positiva para el S&P. Otra estadística bastante positiva para el S&P 500, en este caso estamos teniendo en cuenta el sector energético. Ya vimos la semana pasada una estadística bastante favorable también teniendo en cuenta este sector, pero ahora vamos a ver otra que se adiciona y que también es muy favorable. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos rentabilidades del S&P 500 después de que más del 30% de las compañías energéticas estén en máximos de las últimas 52 semanas. Primera ocurrencia en más de 300 días. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A un año vista, 100% de positivos, media de rentabilidad del 13,63% en el S&P 500. Ahora cambiamos un poquito de tercio, ahora estamos hablando del índice Dow Jones. Y es que llevamos 9 meses consecutivos con ganancias en el Dow Jones, una racha que históricamente es bastante potente y que si nos vamos a ver señales anteriores nos da rentabilidades bastante positivas. Fíjate, en las señales anteriores a 10 meses 100% de positivos, media de rentabilidad del 11,57%. Podríamos seguir viendo estadísticas, pero bueno, tampoco tengo intención de aburriros. Ya estamos viendo bastantes estadísticas que están a nuestro favor. Lo que digo siempre, estadísticas no son certezas, pero mejor tenerlas a favor que en contra. Si queréis más estadísticas, podéis repasar los vídeos anteriores. Ahora, esta diapositiva me parece bastante interesante. Está referida al dólar index. El año pasado, el tipo de cambio perjudicó bastante a los inversores europeos de bolsa americana y por eso me parece interesante traer esta estadística. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que el dólar index ha caído al nivel más bajo de los últimos 4 años. En las veces anteriores que sucedió esto, a 12 meses el dólar se comportó bastante bien. De hecho, en las 4 veces tuvo subidas y además con una media bastante importante de prácticamente un 19%. Es verdad que la muestra no es demasiado amplia, pero me pareció bastante llamativo este dato y por eso quería compartirlo con vosotros. Ahora, en cuanto a sentimiento de mercado, no ha habido mucha novedad esta semana. Ha bajado ligeramente el porcentaje de bajistas al 30,8%.
impulso, ya estamos en niveles históricos medios, aunque eso sí, el porcentaje de alcistas sigue ligeramente elevado. Estamos en niveles de un 44,4% cuando la media es del 37,5%. Estaría bien que se regulase un poquito este sentimiento ligeramente de euforia, volver un poquito a niveles más neutrales y a partir de ahí retomar las subidas. Bien, visto un poquito el contexto, ahora sí vamos directamente a lo más importante, que son los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Vamos al lío. Pues bien, como siempre vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que esta semana ha tenido una semana de más a menos. Fíjate que fue a testear zona de máximos de la historia y en esta zona de los 26.182 entraron ventas. Ya decíamos que esta era una zona de resistencia y bueno, ahora ha cobrado más importancia. ¿Cuándo tendría yo precaución? Si perdemos estos mínimos, si perdemos los 23.854. ¿Por qué? Porque si perdemos esta zona estaría activando una estructura de doble techo. No creo que sea lo más probable, aunque como siempre digo, en bolsa todo puede suceder y hay que contemplar cualquier tipo de escenario. A partir de ahí ya podemos reaccionar. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos marcado el objetivo que tiene pendiente por segundo impulso, hace niveles de 28.000 y si ampliamos el zoom vemos que tiene la media de 200 diaria en fase claramente ascendente. Por eso digo que no creo que lo más probable sea activar el doble techo, pero todo puede pasar. De momento la tendencia es claramente alcista. Si pierde los 23.854 sería una primera señal de deterioro, ojo, de corto plazo. Para medio y largo plazo, volviendo al gráfico semanal, es que fíjate, aunque tuviera una caída importante, aunque cayese un 10, 15, 20%, seguiría siendo alcista en el medio y largo plazo. La media de 200 semanal sigue en fase ascendente y de momento el mínimo relevante de largo plazo está muy lejos, en niveles de 16.542. Bien, nos vamos al SP500. Aquí lo tenemos, un SP500 que marcó de nuevo máximos de la historia esta semana, alcanzó la cota de los 7.000 puntos por primera vez en la historia y al igual que el Nasdaq pues sigue con el objetivo pendiente por segundo impulso, en este caso hacia niveles de 7.460, este es gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí ampliamos el zoom para recordar un objetivo que tiene pendiente de corto plazo por rectángulo hacia niveles de 7.268 aproximadamente, tiene zona de resistencia esta zona de máximos de la historia en el entorno de los 7.000, primera zona de soporte los 6.789, zona de la media y niveles de 6.521. Nos vamos al Dow Jones, un Dow Jones que había activado una pequeña estructura de doble techo, a partir de ahí vino una reacción alcista importante de corto plazo, pero de momento no ha podido con la zona de resistencia de máximos de la historia. Ahora, vamos a redibujar la figura. Ahora lo que hay que tomar en consideración, bajo mi punto de vista, sería esta estructura de lateralidad con zona de soporte los 48.428, zona de resistencia máximos de la historia, niveles de 49.633. Vamos a ver por dónde rompe. Esto quizás pudiera dar pistas de los próximos movimientos a corto plazo en bolsa americana. En cuanto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, seguimos comentando el gran objetivo que tiene pendiente, objetivo por este gran rectángulo roto al alza hace niveles de 3.268 aproximadamente. Esta semana ha tenido una pequeña corrección, de momento nada grave, sigue con la media de 200 en fase ascendente, aquí tiene zona de soporte importante y tiene zona de soporte también en estos mínimos, zona de 2.300 aproximadamente. En cuanto al SP600, aquí ya se había cumplido el objetivo que habíamos marcado por doble suelo. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la tendencia es claramente alcista mientras sea capaz de respetar esta zona pivote importante, zona de los 1057, aunque a corto plazo le está costando un poquito superar la resistencia de esta directriz. Más allá de ello, muy buen aspecto técnico y de momento sin dar grandes señales de debilidad. Bien, nos vamos al DAX, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza hace niveles de 26.260, tiene primera zona de soporte en la media, primera zona de resistencia este hueco bajista y niveles de máximos de la historia, es decir, niveles de 25.508. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí también podríamos marcar objetivo por rectángulo, en este caso hacia zona de 6.132, tiene primera zona de soporte esta zona de antiguos máximos, zona de 5.818, después soporte en la zona de la media y niveles de 5.473. En cuanto al IBEX, muy fuerte apoyado por el sector bancario y de momento sin dar señales de debilidad. Aquí el primer soporte importante a controlar de corto plazo serían estos mínimos, zona de 17.241.
plazo. Después ya para medio plazo, soporte importante en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. CAC, índice francés. Bueno, aquí ya hace tiempo comentamos los dos grandes objetivos que tiene pendientes. Por segundo impulso hace niveles de 9.270 y por este gran rectángulo roto al alza hace niveles de 9.760 puntos. Le está costando bastante llegar a estos objetivos, le está costando bastante superar esta zona de máximos de la historia, pero de momento están activados y lo más probable es que se terminen cumpliendo. Tiene zona de resistencia los 8.397, primera zona de soporte la media y niveles de 7.875. En cuanto al índice italiano, aquí tenemos el gráfico del MIP que sigue en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, aunque ya se ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por este rectángulo. Tendencia alcista y de momento sin dar señales de debilidad. Si nos vamos al Nikkei, índice japonés, aquí tenemos el gráfico donde se ha cumplido el objetivo por rectángulo amarillo, pero todavía podríamos marcar un objetivo más ambicioso. Por rectángulo azul hace niveles de 56.400 aproximadamente. Este objetivo está pendiente y lo más probable es que termine cumpliéndolo. En cuanto al Hansen, sigue con el gran objetivo pendiente por este rectángulo hace niveles de 30.200, pero esta semana ha habido una novedad. Se ha roto al alza este rango lateral de más corto plazo que veníamos comentando. Esto ha sido positivo. Es verdad que la vela semanal no ha cerrado tan bien como me gustaría, pero en todo caso ha superado la parte alta del rectángulo. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico. Está habiendo bastantes altibajos últimamente, está habiendo un aumento de volatilidad. Esto también es debido a la presentación de resultados. Ya hemos visto los resultados de Microsoft, de Meta. Por cierto, si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Y esto ayuda a que la volatilidad sea más alta. Ahora, en cuanto a niveles a vigilar esta semana, yo vigilaría como resistencia niveles de 19.44 y niveles de 21.14. Como soporte los 15.23 o los 13.12. En el apartado de acciones vamos a comenzar por Teradyne, donde te tengo que dar la enhorabuena si has seguido la estrategia propuesta en este canal. Aquí decíamos que había activado un objetivo por segundo impulso alcista y un objetivo todavía más ambicioso por rectángulo roto al alza. Bien, dos objetivos cumplidos, pero como digo siempre, desde aquí se den ideas, pero el mérito o desmérito es de cada inversor. Recuerda que Teradyne la comentamos porque formaba parte de esta cartera de titanes tecnológicos. Fíjate que se añadió a $193. A partir de ahí tuvo subidas bastante jugosas. Y en general esta cartera es una cartera que bate consistentemente a su índice de referencia, al SP500. Fíjate, este año lleva una subida de 13,3%, bastante superior al SP. Si por ejemplo tomamos un año, esta cartera lleva una revalorización de más de un 50%, frente a una revalorización de un 18,5% del SP, o a 5 años también, bate consistentemente al SP. Esta solo es una de las carteras de ProPix DI. Aquí tenemos carteras que baten al IBEX 35, al SP500, también puedes seleccionar carteras que baten a valores alemanes, al DAX, carteras de valores brasileños, canadienses, españoles, franceses, es decir, múltiples mercados y múltiples enfoques. Si quieres acceder a estas carteras, recuerda que con el código DPS Trading siempre tendrás el mejor precio disponible para Investing Pro. De hecho, ahora mismo puedes acceder a Investing Pro hasta con un 65% de descuento con el código DPS Trading. Recuerda que en Investing Pro no solo tienes estas carteras, tienes más herramientas, tienes listas de seguimiento donde tú puedes poner los valores que quieras y puedes establecer los parámetros que te parezcan más interesantes. De esta forma, de un plumazo ves cómo se encuentra tu cartera de valores. También tienes un apartado de ideas, un apartado de screener donde puedes establecer distintos filtros, o tienes el chat Warren IA, que de hecho lo utilicé últimamente, por ejemplo en el vídeo donde analizamos los resultados de Meta y de Microsoft. Digamos que es una especie de chat GPT pero especializado en inversiones, donde aquí le puedes preguntar cualquier tipo de cosa, incluso hasta te hace análisis técnico, una barbaridad. Lo dicho, si te interesa esta herramienta tienes hasta un 65% de descuento con el código DPS Trading. Te voy a dejar el enlace del descuento en comentarios. Bien, ya volvemos a los gráficos. Aquí tenemos de nuevo el gráfico de Teradyne, que repetimos ya ha cumplido los objetivos. Yo al menos ahora reduciría un poquito de riesgo. Aquí ya depende un poquito del plan de cada uno, pero digamos que ya ha cumplido los objetivos y estamos lejos de soportes importantes. Fíjate que la media está en $161 y estamos cotizando ahora mismo a niveles de 241. Y si nos vamos a gráfico semanal, la media de 200 semanal todavía estaría más alejada, a una distancia de un 45%. Bien, nos vamos a la siguiente, California Resources. Aquí tenemos gráfico semanal, nos ha dejado una vela muy interesante. Esta es una compañía que venimos siguiendo, creo que también formaba parte de alguna de estas carteras ProPix de IA y técnicamente la venimos también siguiendo porque tiene un gran objetivo todavía pendiente por este rectángulo azul roto al alza, un objetivo que lo llevaría a testear zona de máximos de la historia, niveles de 87,71.
91. Además, lo que está haciendo ahora mismo es otra lateralidad con zona de resistencia importante, los 57.91. Si es capaz de superar este nivel, activaría un nuevo objetivo alcista, que se sumaría al que ya tiene pendiente. El nuevo objetivo alcista sería hacia zona de 83,6. Ojo, este todavía no está activado, tendría que superar, repito, niveles de 57,91. Bien, nos vamos a United Health, que fue la sorpresa negativa esta semana. Vamos a empezar mejor primero por gráfico diario, porque así podemos apreciar el gran hueco bajista que nos ha dejado. Un hueco de aproximadamente un 15% y además rompiendo la media de 200 sesiones a la baja. Tras la aparición de este hueco, ya habría que descartar la posible formación de un segundo impulso alcista, lo vamos a borrar, y es verdad que sigue todavía pendiente el objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 397, pero el gráfico se ha deteriorado, no podemos negarlo evidente. Esto no ha sido nada positivo. ¿Que se puede reestructurar de nuevo al alza y cerrar este hueco y de nuevo empezar a mirar para arriba esta compañía? Sí, podría ser, pero ya al menos tras la aparición de este hueco reduciría un poquito el riesgo. Ahora, ¿qué tenemos como positivo? Bueno, como positivo es que de momento no se ha rellenado este antiguo hueco alcista. Como positivo es que de momento tiene la divergencia alcista activada. Seguirá activada mientras sea capaz de respetar niveles de 231,57. Ya si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos ha dejado es fea evidentemente y nada, va a haber que estar pendiente a nuevas señales del precio, pero ya ha dado una señal importante y no ha sido positiva. Lo repito siempre, no todas las estrategias se cumplen, evidentemente la mayoría sí, para eso estamos aquí, y aquí concretamente en United Health ya empieza a pintar un poquito fea la cosa. Bien, nos vamos a la siguiente, CME. Aquí tenemos gráfico semanal donde podemos ver que esta semana ha superado de nuevo máximos de la historia. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí vemos que se ha cumplido el pequeño objetivo que tenía pendiente e incluso podemos comentar un nuevo objetivo que acaba de activar. Este objetivo por rectángulo amarillo roto al alza. Objetivo hacia niveles de $315,40. Ahora, volviendo al gráfico semanal, hay una cosa que no me gusta demasiado y es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores, pero bueno, el objetivo está activado, así que vamos a ver si se limpia un poquito esta divergencia para continuar con las subidas. Bien, nos vamos a la siguiente, Ulta Beauty, que tiene muy buen aspecto técnico. Aquí tenemos gráfico semanal, ya se había cumplido el objetivo por divergencia alcista, pero tiene todavía dos objetivos pendientes. Objetivo por rectángulo roto al alza y objetivo por segundo impulso alcista. Los objetivos serían por un lado llegar a niveles de 742,6 y por otro lado el objetivo más ambicioso sería llegar a niveles de $784. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que la vela del viernes es positiva, marca cierto soporte en niveles de 624,95. En caso de perder esta zona quizás pudiéramos tener más caídas, después ya tendría zona de soporte importante en la media de 200 diaria y en el cierre de este hueco alcista. Nos vamos a la siguiente, PepsiCo. Esta es una compañía que veníamos siguiendo, decíamos quizás lo que esté formando es una posible estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tenemos gráfico semanal, ha reaccionado muy bien desde esta zona de soporte, esta zona sombreada amarilla, y ahora solo le quedaría superar la zona de los 155,28. Si es capaz de superarla, lo más probable sería tener otro tramo de rebote, al menos para ir a testear la siguiente zona de resistencia importante, los $172. Este es gráfico semanal. Si nos vamos a un diario, aquí vemos que por el camino también podríamos encontrar resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Y bueno, en general, como estamos viendo, tiene buen aspecto técnico. En caso de activar este posible hombro cabeza hombro invertido, nos daría un objetivo bastante ambicioso hacia niveles de 184,40. Así que vamos a ver qué hace esta semana, vamos a ver si consigue activar el objetivo. Y otra cosa que me gusta de esta compañía, en este caso no es a nivel técnico, es más bien a nivel de psicología de mercado, y es que ahora mismo no hay nada de hype en este tipo de compañías. Esto para mí es positivo. Ahora solo falta refrendarlo a nivel técnico. Bien, nos vamos a la siguiente, Mastercard. Vamos a empezar por gráfico semanal, tendencia alcista, media de 200 sesiones en fase ascendente y con objetivo activado por canal ascendente roto al alza. Si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos marcado el objetivo hacia niveles de $651 y aquí tenemos que tras la presentación de resultados la vela del jueves ha sido bastante positiva. Ha sido una vela de menos a más generada en una zona de soporte bastante importante, en esta zona sombreada amarilla.
Ahora no tiene el camino despejado, tiene zona de resistencia en la media de 200 diaria, también resistencia en este hueco bajista, en los 588,79 o en zona de máximos de la historia en niveles de $600. Ahora nos vamos a una compañía que me habéis pedido, Constellation Software. Aquí da un poquito lo mismo, pero vamos a ver la cotización en dólares. Es una compañía que venía de una fuerte tendencia alcista, pero que en máximos te avisó de una estructura de doble techo. A partir de ahí, primera señal de debilidad, después se confirma con la rotura de esta directriz y a partir de ahí se acelera las caídas. Yo de momento no lo tocaría. Cuando una compañía cae a plomo hay que esperar a que el cuchillo, como se suele decir, repose en el suelo y a partir de ahí ya se puede pillar. Si lo intentas pillar mientras está cayendo te vas a dañar la mano. Me habíais preguntado zonas de soportes. Bueno, una primera zona de soporte sería este entorno donde está ahora mismo, zona de los 1800, 1900. Además coincide con esta directriz de perder esta zona, ya la siguiente estaría en niveles de 1273, pero más allá de soportes yo me esperaría que el gráfico avisase. Repito, mientras el precio siga cayendo no hay que llevarle la contraria al mercado, adelantarse suele salir bastante caro y mientras la media siga en fase descendente y mientras el precio no te forma alguna estructura, repito, yo me mantendría al margen. Nos vamos a la siguiente, la europea SAP, que también está teniendo fuertes caídas. Últimamente todo lo que huela a software pues está siendo bastante penalizado y aunque son empresas bastante interesantes pues ya estamos viendo que están teniendo caídas muy duras. En concreto SAP lleva una caída ya de un 40% aproximadamente. Aquí repito un poquito lo dicho en Constellation. De momento sigue la media en fase descendente, incluso aquí te ha dejado una nueva señal de debilidad tras la aparición de este hueco bajista, por lo que mientras no se reestructure yo me mantendría al margen. Ahora tiene zona de soporte importante en el 61,8% de esta última gran subida, es decir, zona de soporte en los 155 euros. Nos vamos a la siguiente, Nestlé, que tiene una zona de soporte muy importante en este entorno de los 69,70 francos suizos. Esta es una compañía que seguimos vigilando, la seguimos vigilando porque tiene niveles muy claros. Por un lado, tiene primera zona de resistencia en la zona de la media, que la media si giras al alza sería la primera señal positiva, pero fíjate, porque si supera 85,06, aquí ya empezaría a activar un objetivo técnico, objetivo por doble y triple suelo hacia niveles de 99 francos suizos. Además, si supera la resistencia de los 89,43, activaría un nuevo objetivo alcista, hacia niveles de 106-107. De momento no tiene nada activado. Como positivo es que de momento está respetando esta importante zona de soporte, pero de momento está en tendencia bajista y mientras no se reestructure yo me mantendría al margen. Ahora, que la media se gira, que supere los 85,06, ahí ya me empezaría a interesar. Bien, ahora vamos a ver el oro y la plata para sacar una reflexión importante, y es que el viernes hemos tenido caídas muy duras, sobre todo en la plata, y aquí la reflexión que quiero hacer más bien serían dos reflexiones. La primera, no compres cuando veas en redes sociales que todo el mundo piensa que va a subir lo que vas a comprar. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cree que va a subir es que posiblemente ya esté comprado. Si ya esté comprado, ¿quién va a ser el nuevo comprador? No hay. Por tanto, mucho cuidado cuando hay bastante hype. Segunda reflexión, no compres cuando el precio esté muy alejado de la media de 200 sesiones. Fíjate dónde estaba el oro, a una distancia del 25% de la media de 200 diaria y a una distancia de un 45% de la media de 200 semanal. Respecto a la plata, todavía es peor. Fíjate la distancia que estaba sobre la media de 200 semanal, a un 69-70%. El peligro aquí, tanto para el oro como para la plata, es que pueden venir grandes caídas y aún así seguir siendo alcistas para medio y largo plazo. Ahora, otra materia prima que está bastante interesante sería el petróleo. Aquí tenemos el gráfico del Brent reaccionando desde una zona de soporte importante, los 58, y ahora si continúa este rebote tiene zona de resistencia en la media y en esta doble directriz y también en esta zona sombreada azul. Ahora, en caso de que continúe el rebote y supere los 82-83, fíjate que aquí estaría activando una gran estructura, un rectángulo roto al alza. Además, en el petróleo Texas pasa un poquito lo mismo. Se encuentra reaccionando desde una zona de soporte importante. Fíjate que si continúa el rebote y por un casual supera zona de 80, activaría también una gran estructura alcista de rectángulo. Mucha precaución porque como continúan estas subidas se pueden activar estos grandes objetivos y ahí se podría generar bastante tensión en el mercado del crudo. Suscríbete y activa las notificaciones si te ha gustado este vídeo. Recuerda, te dejo el gran descuento del 65% de Investing Pro en comentarios. Y si quieres aprender a invertir desde cero, también te voy a dejar enlace al curso práctico de DPS Trading. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.